Bienvenidos, amados hermanos, a esta séptima lección de Teología Confesional. Hemos estado durante 3 semanas y media hablando sobre las confesiones reformadas. ¿Por qué somos reformados? No solamente es saber que pertenecemos a una iglesia reformada, sino que necesitamos saber nuestra identidad como reformados, por lo cual es indispensable que nosotros podamos estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Siempre estar listos para conocer y convencer a aquellos acerca de las verdades que nosotros creemos. Por lo cual, hermanos, en este curso que hemos visto ya los credos, algunas confesiones, y en esta ocasión abriremos con los catecismos, les invitamos que podamos estar atentos y preparados para hacer preguntas y también para reflexionar en las enseñanzas de esta sesión. Quiero invitarles también a buscar en la palabra de nuestro Dios, Deuteronomio capítulo 6. Una vez que tengamos este pasaje, quiero invitarles que podamos leer esta porción de la Escritura. De los versículos 1 al 9. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje que nosotros acabamos de leer es un mandato dado por Dios a los padres de educar a los hijos en la palabra de verdad, de guiar a los hijos a tener temor del Señor. Pero no son los mandamientos de Moisés, ni siquiera es una observación hecha por Moisés, sino son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios ordenó que se enseñaran. Los catecismos precisamente son una herramienta pedagógica para la iglesia, para que la iglesia o cada miembro de la familia del Señor dé la enseñanza correcta a sus hijos. En esta ocasión hablaremos del Catecismo de Heidelberg, donde nosotros conoceremos una herramienta, su contexto histórico y su propósito para el cual fue diseñado. Rogamos al Señor que nos dé dirección, nos dé sabiduría y que dé palabras santas y sabias a nuestro pastor Ismael, quien nos ha de dar la lección en esta ocasión. Quiero invitarles, antes de iniciar la clase, a inclinar nuestro rostro y pedir dirección al Señor. Padre de la gloria, te alabamos por tus maravillas, por tu fidelidad, y te rogamos, Señor, que en esta hora nos permitas a todos estar dispuestos, atentos para aprender más de tus verdades. Reconocemos que necesitamos aprender mucho más de ti y que por tu gracia, Señor, tú nos has traído aquí para conocer de tus verdades. Te rogamos, Señor, tu dirección, nos des, Señor, entendimiento y atención para esta lección. Te damos la gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar esta sesión. Pastor Ismael, es su tiempo. Es un gusto saludarles, hermanos, en esta hermosa noche. Nos hemos reunido ya para estudiar la palabra de nuestro Dios
Y estamos en el estudio, en la conferencia sobre teología confesional, y hemos estado trabajando durante algunas semanas sobre este tema que nos parece muy importante. Debo decir en manera de introducción que nuestro curso consta de 3 formas de presentación doctrinal: el asunto de los credos, el asunto de las confesiones y el asunto de los catecismos. No tenemos ningún problema cuando nosotros nos acercamos y presentamos los credos. De hecho, algunos de los credos más importantes ya los hemos estudiado con el credo de los apóstoles y el credo de Nicea. Así también como los que se presentaron en ese periodo de los padres de la iglesia, donde Atanasio hace un trabajo especial, y esto se va directamente al concilio de Calcedonia, después de haber pasado también por Constantinopla. Y decimos que es el credo constantinopolitano. Entonces damos gracias a Dios porque nunca hubo un problema al estar pensando en el asunto de un credo. Cuando hablamos de la confesión, dijimos que era un asunto un poco más amplio, un poquito más elaborado, y nos parece que esto ha sido muy interesante. Sin embargo, no ha habido tampoco problema con la palabra confesión. Tanto credo como confesión es un asunto que a nosotros nos acomoda, que nosotros lo podemos entender perfectamente bien. Pero cuando llegamos a la palabra catecismo, esto nos llama muchísima la atención, porque la palabra catecismo no nos suena tan protestante, no nos suena tan evangélico, no nos suena tan bíblico para nosotros. Sin embargo, hermanos amados, quiero decir que después de estar hablando sobre las confesiones, todavía no las hemos terminado. Todavía, cuando menos, nos faltan 2 presentaciones sobre las confesiones. Una de ellas es la Confesión de Fe de Westminster y la otra confesión que tiene que ver con los cánones de Dort. Muy importantes, y esas les dedicaremos también su tiempo necesario. Hoy tenemos que abrir un paréntesis por el momento histórico del que estamos hablando. En medio de estas confesiones hubo un catecismo que rompió toda duda, un catecismo que dio mucha claridad, un catecismo que dio mucha profundidad en la enseñanza después de la Reforma. Y me estoy refiriendo al catecismo de Heidelberg. Un catecismo muy interesante, y yo podría decir es el papá de todos los catecismos, aunque también debo de decir en verdad que no fue el primero, pero tampoco el último. Además, este catecismo realmente es muy importante y más sobresaliente que los demás. Por eso me atrevo a decir que es el papá de los catecismos. Pero la palabra catecismo no nos suena. Yo recuerdo que cuando era pequeño y se iba a adoctrinar a alguna persona dentro de la Iglesia Católica Romana, decía vamos al catecismo. Incluso había algunos catequistas que iban a las colonias y daban alguna enseñanza, y precisamente era el catecismo. Así crecimos y pensamos que la palabra catecismo es una palabra que viene de herencia católico-romana. Pero cuando ya nos acercamos a la escritura, comenzamos a ver que la palabra catecismo es una palabra muy interesante. La palabra catecismo es la transliteración de una palabra griega que es catequesis. Y, por ejemplo, cuando decimos catecúmeno, la palabra es tal cual la estamos mencionando, catecúmeno. Y el catecúmeno era una persona
que tenía que aprender algunas cosas interesantes. Entonces, la palabra catecismo es un modelo para la memoria, un modelo mnemotécnico para ayudarnos a memorizar, aunque debemos de ser claros que las oraciones, los conceptos, los artículos son un poquito amplios, pero sí nos enseñan claramente lo que necesitamos aprender. Entonces, para ayudar a nuestra memoria, se hizo este catecismo. El catecismo tiene un sentido mnemotécnico, es decir, como herramienta para ayudar a nuestra memoria. Pero también era un modelo para enseñar, para motivar la enseñanza. Y esto es muy importante por lo que va a venir en un momentito más. Entonces, el modelo del catecismo va a funcionar en base a preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. La palabra, entonces, catecismo, significa instrucción o enseñanza. Y tengo dos palabras. Y si ustedes están mirando ahí en su pantalla, dice catejúmenos. Catejúmenos. Y es la palabra catecúmenos. Catecúmenos. Entonces, tal cual suena, pero vamos a buscarla, por favor. Esa cita que se menciona ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 6, es una lectura realmente muy emocionante. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, al que lo instruye. Dos palabras se mencionan aquí. La palabra es catejúmenos y la otra es catejunti, pero es exactamente la misma palabra. ¿Qué significa esto? El que es enseñado equivale al que es catequizado, al que es instruido. Entonces, aquí en la versión Reina y Valera, que es la que nosotros ocupamos siempre, se traduce la palabra catejúmenos o catejunti como enseñanza. El que es enseñado, el que es catequizado con la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo catequiza. Entonces, si vamos viendo en nuestro pasaje, está en el contexto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Los creyentes debemos ser catequizados, tenemos que aprender la enseñanza, tenemos que ser instruidos. Incluso Lucas capítulo 1, versículo 4, ya lo hemos mencionado un par de ocasiones, pero hoy tenemos que acercarnos un poquito más. En Lucas capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, hay una enseñanza interesante. Lucas escribe, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, en las cuales has sido catequizado, en las cuales has sido enseñado. Normalmente nosotros pensamos en Teófilo, pero no pensamos que realmente él era un cristiano. Lucas aquí nos está diciendo que para que él pudiese acercarse y dedicarle parte de la obra de Lucas, lo está haciendo con un creyente, con una persona convencida.
Entonces, le está presentando, dice, para que conozcas toda la verdad. El Evangelio de Lucas es presentado a Teófilo para que conozca toda la verdad de las cosas en las cuales ya ha sido instruido, que ya ha sido catequizado. Entonces, queridos hermanos, esta palabra es una palabra muy interesante. Es una palabra que nosotros necesitamos entender. De tal forma que el catecismo de Heidelberg es un catecismo interesante. Tenemos que pensar en el origen de este catecismo. El origen del catecismo es muy interesante, pero hermanos, realmente emocionante. Bueno, y también preocupante, porque en un culto, en medio de la celebración de la Santa Cena, estaban dos ministros, estaban dos pastores en la misma iglesia. Qué interesante y qué bien. Y entonces están los dos de pie y están enseñando sobre la Santa Cena. Pero en este momentito ya están ellos están ministrando la Santa Cena. Se levanta uno y levanta el pan y da una explicación que el otro, el que está a un lado, se le queda mirando y toma la palabra y dice, no es así como él está diciendo. Continúa la ceremonia. Después el otro se levanta y toma la copa, la presenta, y el otro se levanta, le interrumpe y le dice, esa explicación que se está dando no es la correcta. Queridos hermanos, dentro de esa ceremonia, de ese culto, hubo un problema de una discusión tan fuerte que no pudieron terminar la celebración de la Santa Cena y más tarde se dividió la iglesia. Esto llegó a círculos académicos en Alemania, donde dos eruditos fueron expulsados. Uno era, los dos que están aquí, son los dos que estaban celebrando la Santa Cena. Thielmann era de corte luterano y Wilhelm Klebitz, él era calvinista. Pero finalmente ellos dos, que los dos eran profesores universitarios, los dos pertenecían a un élite muy alto sobre la enseñanza en la Universidad de Heidelberg, fueron expulsados, los sacaron. ¿Por qué? Porque ocasionaron un cisma dentro de la iglesia e hicieron que en todo el país hubiese un alboroto muy fuerte acerca de la Santa Cena. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, que la Santa Cena fuera motivo de un problema dentro de la iglesia? ¿Se imaginan ustedes que por un motivo doctrinal las iglesias se vengan abajo o la gente quede discutiendo? No es la primera ocasión que esto sucedía. Ya había sucedido en varias ocasiones, pero esta es la más sonada, donde se va a pedir un poquito más tarde que se haga una revisión y que se haga un catecismo que pueda responder a esa necesidad. Entonces, el catecismo fue escrito en la ciudad alemana de Heidelberg. Pero había tres problemas básicos. Las iglesias no estaban bien alimentadas y doctrinadas. Es decir, las iglesias estaban sufriendo por la falta de enseñanza doctrinal. Estamos hablando a unos cuantos años del inicio de la Reforma. El inicio de la Reforma se dio en 1517 y ahora ya estamos hablando aproximadamente en 1560. Pero todavía las iglesias no estaban siendo bien doctrinadas.
sino que había mucho descuido doctrinal. Claro, ya había hecho su trabajo Lutero, Melanchthon, Zwinglio, otros muchos, pero las iglesias todavía no estaban fortalecidas. Y miren, hermanos, también los pastores no estaban bien entrenados. Algunos habían sido sacerdotes y otros hermanos que habían crecido en la fe durante la Reforma, pero no tenían una estabilidad doctrinal de tal forma que no estaban bien entrenados. Todavía tenían sus dudas doctrinales porque muchos venían de una situación de desastre doctrinal que se había dado aproximadamente desde los años 325, 326 y que pasaron por un cataclismo tremendo por el año 800. Y del año 800 a 1700 fue confusión, fue enredo, fueron problemas doctrinales, donde más tarde, como nosotros ya sabemos, en medio de un destrozo doctrinal, se levantaron los hombres que nosotros conocemos como los prerreformadores. Pero cuando decimos prerreformadores no los estamos minimizando, estamos diciendo que fueron personas muy importantes, que fueron reformadores, pero que fue antes del periodo de Lutero. Entonces, esos pastores no estaban bien entrenados, pero había ocasionado ya muchos problemas porque necesitaban uniformar la enseñanza. Además, que había muchas supersticiones y que estaban muy arraigadas y eran más prominentes que las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras no se conocían hasta el tiempo de la Reforma, cuando nace un lema muy interesante, la Iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a la Escritura. Y además, usted recuerda que uno de los 5 solos es sola Escritura. Entonces nosotros estamos viendo que había muchas supersticiones. Ya se celebraba el Día de los Muertos, Todos Santos, una celebración que hasta la fecha es una locura, que es algo antibíblico, pero que se está mencionando. Y así como eso, había muchas supersticiones donde la gente utilizaba el agua bendita y que con eso ya la gente quedaba santificada y bendita. O que podían echar el agua bendita en las casas y entonces ya no había problemas de endemoniados y cosas así, solamente por poner el agua en ese lugar. Y así como este asunto, había otras cosas, aunque debo de decir que también para este momento, hasta el momento de hoy, hasta el siglo XXI, todavía hay muchas supersticiones que las iglesias también hemos tomado, que venían de allá y que le hemos dado un ropaje de corte moderno. Y en esta situación aparece Federico III. Federico III era elector del Palatinado, pero Federico III, al ver la situación que se está dando por el problema de la Santa Cena, él mismo es el que excomulga a aquellas 2 personas que ya hemos mencionado con anticipación. Pero él mismo también, él es el que busca a 2 eruditos para que ellos elaboren un documento doctrinal que pueda presentar el verdadero pensamiento de la Reforma. Entonces, este Federico III, elector del Palatinado, fue un hombre de una fe reformada e inquebrantable. Él luchó porque en Alemania hubiese una enseñanza clara. Este era el interés más fuerte de él. Y el lema de su vida era según tu voluntad. Siempre oraba y decía, Señor, yo quiero hacer las cosas según tu voluntad. Y dentro del Palatinado, él siempre presentaba
que no era su voluntad la que tenía que resultar, sino que él haría todas las propuestas en el Palatinado para cumplir la voluntad de Dios. Y esto fue muy interesante, pero esto le trajo muchos problemas, de tal forma que en una ocasión, dentro del grupo de los luteranos y de los católicos romanos papistas, comenzaron a acosarlo, incluso hubo una amenaza que si él seguía con esas enseñanzas, entonces lo iban a decapitar. Y bueno, él no se amedrentó, fue directamente en el Palatinado y comenzó a decirles, señoras y señores, quiero decirles que debajo de esta gorra hay algo más que una bola de carne. Debajo de esta gorra está una cabeza que tiene la conciencia absolutamente clara acerca de Dios y de su palabra, de tal forma que yo no puedo retractarme de nada, que yo no voy a renunciar a mis pensamientos y que siempre haré las cosas según la voluntad de Dios. Y en esa dieta, en el año 1566, defendió su fe ante el emperador, y en esa dieta, efectivamente, muchos quedaron impresionados por su fe y su valor. Y a partir de ahí, dentro del Palatinado y otros países, comenzó a difundirse la enseñanza reformada calvinista. Mire qué interesante. Un hombre que es de llamar la atención. Y entonces él se acerca a dos personajes que voy a mencionar en un segundito y les dice, quiero que ustedes me hagan un documento, un catecismo, directamente quiero que me hagan un catecismo. Pero no quiero que me hagan cualquier catecismo, yo quiero que tenga las siguientes características. Que sea personal, que sea algo que la gente pueda entender claramente, que pueda incluir a los niños, a los jóvenes y a los adultos, aunque debemos de decir que este catecismo, que sí es muy personal, está dirigido especialmente para los intermedios y jóvenes. La segunda característica de este catecismo tenía que ser devocional, motivar a la relación con Dios, motivar para que la gente se enamorara mucho más de Dios y que por las mañanas, por las tardes o por las noches, cuando se acercaran a leerlo y estudiarlo, esto pudiera fomentar más su devoción por Dios. Mire qué interesante. Personal, devocional, práctico, algo que la gente pueda entender, claro que sí, esto es importante, pero también algo que pueda practicar de una forma clara y sencilla. Y además también les dijo, este catecismo no debe ser académico, no debe de ser académico. Ya acababa de haber un problema muy fuerte donde dos eruditos pastores acabaron peleados porque la situación era muy académica dentro de las iglesias y entonces cada uno dando sus explicaciones técnicas dividieron a la iglesia. Entonces ahora les dice, no quiero nada académico, aunque buscó a dos académicos. Buscó a dos académicos. El nombre de uno, esto es importante, esto es un dato como para examen en cualquier seminario. Gaspar Oleviano y Zacarías Ursino. Los dos eran profesores universitarios también. Los dos habían sido seguidores, uno de Calvino, Zacarías Ursino, y Gaspar Oleviano era discípulo de Felipe Melanchthon. Entonces, dos personajes importantísimos dentro de la Reforma, y aquí están también sus discípulos, y eran unos profesores eruditos en la Universidad también de Heidelberg.
Entonces Gaspar Oreliano y Zacarías Ursino fueron llamados directamente por Federico III y les explica y les dice, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y ellos se van a convertir en los autores del catecismo que estamos estudiando. Repito los nombres, Gaspar Oreliano y Zacarías Ursino. Bueno, estos dos personajes comenzaron a hacer su trabajo y de tal forma que cuando ya lo terminaron, este fue utilizado por todas las iglesias reformadas. Sí, por todas las iglesias reformadas. Primero avanzó fuertemente en toda Europa, en todas las iglesias. La iglesia alemana lo abarrotó, lo abrazó fuertemente. La iglesia holandesa, y a partir de que la iglesia holandesa tomó esta enseñanza del catecismo, de ahí comenzó a difundirse a muchísimos países europeos. ¿Por qué? Porque ellos fueron promotores de este catecismo. El catecismo de Heidelberg está dividido en 52 domingos. Y esto significa, hermanos, que está diseñado para estudiar el catecismo en un año. Está preparado a través de artículos pequeños, pero nosotros podemos ver que ahí lo va presentando cuántas preguntas se pueden hacer ese domingo y lo va distribuyendo de una forma interesante, de tal forma que nosotros aquí podríamos tener un recurso hermosísimo, tanto para sermones como para las escuelas de formación cristiana, o incluso podríamos tener todo un año de enseñanza con el catecismo de Heidelberg. Y esto, bueno, pues esto nos ayuda muchísimo. Pero ¿cómo está diseñado? Bueno, el diseño está interesante porque el catecismo sigue el bosquejo de la epístola a los romanos. Fíjense, de la miseria del hombre. Y tiene ahí los artículos del 3 al 5, al 11. La redención que Cristo efectuó, de los artículos 12 al 85. Y la gratitud de los redimidos o la vida cristiana, del 86 al 129. Son 129 preguntas y respuestas. Pero si hablamos de la miseria del hombre, estamos hablando de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 4. La redención que Cristo nos dio, capítulo 5 al capítulo 11. Y la gratitud de los redimidos a la vida cristiana, del capítulo número 12 al capítulo número 16. Entonces este catecismo va siguiendo en un sentido a toda la epístola de Pablo a los romanos. ¿No les parece interesante este dato? Pero además hay algo que no podemos dejar de ver. Porque el catecismo, esta enseñanza, esta instrucción, está basado en 3 tesoros tremendos de las Escrituras. Primero, está basado en el credo de los apóstoles, porque viene trayendo la enseñanza de Nicea, de Calcedonia y de Constantinopla. Retoma la enseñanza de estos credos y los va redondeando y los va presentando de una forma interesante. Pero también nos presenta el Padre Nuestro. Dentro de las preguntas que están diseñadas, podemos encontrar el Padre Nuestro en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento nos presenta los 10
mandamientos. Mire, el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos y el Padre Nuestro. Bueno, ¿bíblico? Claro que es bíblico. No está por encima de las Escrituras. Jamás, ningún libro puede estar por encima de las Escrituras, porque las Escrituras son inspiración de Dios. Y el credo, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, están presentados precisamente de las Escrituras. Pero el credo de los apóstoles, diríamos, es extrabíblico en el sentido de que fueron otras personas, no los discípulos, no los apóstoles, quienes escribieron, porque los 10 mandamientos, bueno, los vemos como Dios los fue revelando en las Escrituras a través de Moisés, y cómo el Señor Jesucristo nos enseña el Padre Nuestro. Entonces, el credo de los apóstoles viene a reforzar de una forma muy grande esta enseñanza. Entonces, este catecismo está basado, en primer lugar, en el libro de los Romanos, de donde toma su bosquejo. Pero ahora nos va a tomar a través de el credo de los apóstoles, a través de el Padre Nuestro y de los 10 mandamientos. Y queridos hermanos, esto es interesante. Fíjese que es interesante esto. Ahora, dentro de los catecismos, o dentro de los documentos o libros más famosos que tenemos los cristianos, en primer lugar están las Escrituras, está la Biblia. La Biblia es el libro más leído en todo el mundo. Está traducido a casi todos los idiomas. Hay algunos idiomas que todavía hoy se están revisando, algunos celtales, algunos choles, algunos hermanos tojolabales, están trabajando todavía en las traducciones y revisiones de la Biblia. Pero la Biblia es el centro y el libro número 1 de los cristianos. Pero luego hay otro libro que es muy interesante, que es un libro de Tomás Kempis, que se llama La Imitación de Cristo. Este libro es el libro más leído después de la Biblia para todos los cristianos. Y en tercer lugar, un libro, hermanos, que lo han hecho película y le han hecho cosas muy interesantes. Incluso ahora hay una película de dibujos animados. Y este libro es el de John Bunyan, El progreso del peregrino. Y estos libros son interesantísimos. La Biblia, por supuesto, ya lo sabemos. Pero la imitación de Cristo como el libro, el bestseller, el libro más vendido después de la Biblia. Luego viene el tercero, que es El progreso del peregrino. Y en cuarto lugar es el Catecismo de Heidelberg. Entonces este libro se hizo famoso, este catecismo se hizo famoso, reconocido. Hermanos amados, sí, el catecismo que estamos hablando es sensacional. Es sensacional. Debemos de decir que el catecismo no es un reemplazo de la Biblia, sino que es bíblico totalmente. No fue el primer catecismo porque ya habíamos mencionado que Lutero y Calvino escribieron también catecismos y tal vez algún otro de los reformadores. Pero lo que sí podemos decir es que es el más reconocido de todos los catecismos. Entonces, dentro de las iglesias, el catecismo más estudiado fue precisamente el catecismo de Heidelberg. Este catecismo, entonces, fue aprobado en 1562. Fue publicado para su uso en 1563 y fue traducido en todos los idiomas europeos y alguno que otro asiático en esa época.
Pero hermanos, ahorita en todo el mundo reformado, este sigue siendo el catecismo más importante. Entonces, esto nos va a obligar a nosotros a estudiar el contenido de este hermoso libro. Fue tomado como el catecismo oficial de Alemania. Fue adoptado por las iglesias reformadas de Holanda. Y ninguna confesión o catecismo ha podido superar al catecismo de Heidelberg. ¿Por qué? Porque el catecismo de Heidelberg nos va a presentar su calidez, su sensibilidad pastoral. Entonces, leer este documento es muy importante. Este catecismo es muy especial. Quiero decir, hermanos, que en todos los seminarios se estudia esto. Hoy en el seminario Dr. Juan R. Kempers, por las noches, todas las noches, estamos estudiando el catecismo de Heidelberg. ¿Cómo? Como una especie de devoción a nuestro Dios. Todas las noches, a las 10 de la noche, estamos estudiando una pregunta. Pero, hermanos amados, esto nos lleva a decir, bueno, ¿lo podremos estudiar nosotros? Y decimos sin ningún problema que sí podemos estudiarlo. Claro que sí. Hay varios puntos o muchos puntos que podemos y debemos observar en el catecismo. Quiero invitarlos, si ustedes tienen su libro donde está este catecismo, el catecismo de Heidelberg, hermanos, por favor, vamos a estudiar algunas cosas, algunas de las cosas que están mencionadas y presentadas en nuestra pantalla ahora. Porque creo que son cosas que son dignas de observar, aunque bien nos convendría que fuéramos de una a una hasta las 129 preguntas, pero que nosotros no tendríamos el tiempo para hacerlo este día. Pero sí podemos puntualizar algunas de estas preguntas. La primera cosa que debemos de ver es la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice, ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Y la respuesta es, de ninguna manera. Antes, su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original, escuche bien la palabra pecado original, como por aquellos que cometemos ahora y quiere castigarlos por su perfecta justicia temporal o eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Si está utilizando la palabra pecado original y pecados actuales, lo que nos está presentando aquí es el pensamiento de Agustín. Entonces, de alguna forma, nuestro catecismo de Heidelberg es un catecismo agustino, porque nos presenta parte de los debates que se dieron en su época. Vayamos a la número 22. Pregunta número 22. ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico. Entonces, nos está diciendo que nuestra seguridad en la esencia de la fe lo podemos encontrar directamente en el credo de los apóstoles. Y hermanos, esto es interesante porque nosotros hemos estado estudiando el credo de los apóstoles y ahora vemos que el credo de los apóstoles, si es verdad que se terminó de escribir y de conformar allá por el año 800, algunos dicen 800, otros dicen 500, pero vamos a decir en el 800.
Ya para este momento de 1562 y 63, hermanos, ya pasaron muchísimos años y el credo de los apóstoles sigue siendo vigente como símbolo de la fe original y la esencia de la fe cristiana. Número 27 y 28. Artículo 27 y 28. El domingo 10 dice la pregunta 27. ¿Qué es la providencia de Dios? Respuesta. Es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta, gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobreza y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Él se está adelantando, este catecismo se está adelantando a un problema que se va a dar allá por los años 1900 y año 2000. El tema del deísmo. Y aquí lo está resolviendo de una forma muy clara. Pregunta número 28. ¿Qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Y la respuesta es que en toda adversidad, escuchen esto por favor, que en toda adversidad tengamos paciencia. Hermanos, estamos pasando una pandemia muy tremenda. Entonces, vamos a ligarla. Que en toda adversidad tengamos paciencia. Y en la prosperidad seamos agradecidos. Y tengamos puestos en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos pueda apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder, de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Se está dando cuenta cómo la enseñanza bíblica, la enseñanza calvinista está en cada una de sus páginas. Muy bien. Aunque no menciona la elección o la predestinación, los autores, Gaspar y Zacarías, ellos sí nos van mostrando el pensamiento de la elección y la predestinación en las páginas. Y entonces vayamos a la número 44. En la número 44 va a interpretar algo que nosotros ya hemos mencionado en otro momento, y seguramente ustedes rápidamente nos van a decir en qué documento encontramos esta frase. La pregunta, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta, para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en las cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Ya está dando una explicación clara de lo que en otro momento en el credo de los apóstoles, nosotros ya habíamos comentado de alguna forma. Llegamos a la página número 60 y 61.
que dicen así: ¿cómo eres justo ante Dios? Y la respuesta no se deja esperar. Por la sola y verdadera fe en Jesucristo, de tal suerte que aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos, y estando siempre inclinado a todo mal, hermanos, noten por favor el sentido de esta doctrina o de estas doctrinas totalmente calvinista. Sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien, como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí, con tal que yo abrace estas gracias y beneficios con verdadera fe. 61, para cerrar esto. Pregunta 61. ¿Por qué afirmas ser justo solo por la fe? Y la respuesta: no porque agrade a Dios por la dignidad de mi fe, sino porque solo la satisfacción, justicia y santidad de Cristo son mi propia justicia delante de Dios, y que yo no puedo cumplir de otro modo que por la fe. ¿De qué estamos hablando? Enfatiza el lado positivo de la justificación dada por nuestro Señor Jesucristo. Esto es interesante, y vean que solamente estamos tocando algunos de estos detalles y solamente los estamos mencionando, no estamos profundizando tanto, no nos daría el tiempo. La pregunta número 74. ¿Se ha de bautizar también a los niños? Y hermanos, esto es interesante porque mire en este catecismo lo que se está presentando ahora. Pregunta 74, la voy a hacer de nuevo. ¿Se ha de bautizar también a los niños? Y la respuesta es naturalmente, porque están comprendidos como los adultos en el pacto y pertenecen a la iglesia de Dios. Tanto a estos como a los adultos se les promete por la sangre de Cristo la remisión de los pecados y el Espíritu Santo obrador de fe. Por esto, y como señal de este pacto, deben ser incorporados a la iglesia de Dios y diferenciados de los hijos de los infieles, así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento, por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el Nuevo Testamento. Esto hasta la fecha, queridos hermanos, es toda una complicación. Hasta este momento, este asunto del bautismo infantil se ha convertido en un conflicto entre las iglesias. Solamente podemos decir que la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, son los que pueden pensar algo así, pero otros dicen que el niño no debe bautizarse, sino hasta que él, cuando ya sea un joven o un adulto, lo pueda desear, lo pueda pedir. Pero si usted está viendo esto y podemos seguir en Génesis capítulo 17, ahí vamos a seguir, queridos hermanos, la enseñanza clara de por qué los niños deben ser bautizados. Yo creo, como nos han enseñado las Escrituras y como nos enseña también este catecismo, que los niños son hijos del pacto de Dios. Cuando una persona tiene un compromiso con Dios en una forma profunda,
queridos hermanos, sus hijos también son partícipes y deben ser partícipes también de el bautismo. Ahora, noten por favor que en la pregunta número 75 y la pregunta número 79 se va a dar realmente el problema o se va a resolver el problema que ya había originado que este catecismo pudiese iniciar, que este catecismo pudiese ser formado, porque recuerdan ustedes de aquellos dos pastores. Esto para mí es muy importante, que ustedes puedan identificar el catecismo de Heidelberg como el catecismo que nació por una discusión de la Santa Cena. Entonces, vamos a la número 75. Domingo 28. Ya estamos a medio año. Pregunta 75. ¿Cómo te asegura y confirma la Santa Cena que eres hecho participante de aquel único sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz y de todos sus bienes? Y la respuesta, porque Cristo me ha mandado. Y también a todos los fieles, comer de este pan partido y beber de esta copa en memoria suya, añadiendo esta promesa: primero, que su cuerpo ha sido ofrecido y sacrificado por mí en la cruz, y su sangre derramada por mis pecados, tan cierto como que veo con mis ojos que el pan del Señor es partido para mí y que me es ofrecida en la copa. Y segundo, que Él tan cierto alimenta mi alma para la vida eterna, como su cuerpo crucificado y con su sangre derramada, como yo recibo con la boca corporal de la mano del ministro el pan y el vino, símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y aquí ya nos está presentando todo el asunto de la Santa Cena, pero viene algo muy importante en la número 76. ¿Qué significa comer el cuerpo sacrificado de Cristo y beber su sangre derramada? Respuesta: significa no solo abrazar con firme confianza el alma, toda la pasión y muerte de Cristo, y por este medio alcanzar la remisión de pecados y la vida eterna, sino unirse más y más a su santísimo cuerpo por el Espíritu Santo, el cual habita juntamente en Cristo y en nosotros, de tal manera que, aunque Él esté en el cielo y nosotros en la tierra, todavía somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Y que de un mismo espíritu, como todos los miembros del cuerpo son una misma alma, somos vivificados y gobernados para siempre. Y bueno, sigue nuestro catecismo. La pregunta número 78. La pregunta 78 del domingo 29. Pongan atención porque aquí me voy a detener un segundito. El pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. Escuchen bien. El pan y el vino se convierten sustancialmente en el mismo cuerpo y sangre de Cristo. En otras palabras, ¿creen ustedes en la transustanciación, que era la enseñanza de la Iglesia luterana y católico romana? Y la respuesta es: de ninguna manera. Pues como el agua del bautismo no se convierte en la sangre de Cristo, ni en la misma ablución de los pecados, sino solamente una señal y sello
de todas las cosas que nos son selladas en el bautismo. Así el pan de la cena del Señor no es el mismo cuerpo, aunque por la naturaleza y uso de los sacramentos es llamado el cuerpo de Cristo. Entonces se está rompiendo totalmente todo lo que tiene que ver con la transustanciación. Pregunta número 80. Pregunta número 80. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? Ah, caray. Aquí hay un asunto tremendo. Esta pregunta, Federico III del Palatinado, el elector del Palatinado, dijo, yo quiero que me incluyan esta pregunta. Es decir, la única pregunta que se añadió de los labios de Federico III fue esta. Se le dijo a Zacarías y a Gaspar que ellos pudiesen hacer todo un catecismo, pero les dieron la pregunta número 80. Ellos la colocaron en 80, pero esta pregunta o este material fue dado precisamente por el elector. ¿Qué diferencia hay entre la cena del Señor y la misa papal? La cena del Señor nos testifica que tenemos remisión perfecta de todos nuestros pecados por el único sacrificio de Cristo, que él mismo cumplió en la cruz una sola vez, y también que por el Espíritu Santo estamos incorporados en Cristo, el cual no está ahora en la tierra según su naturaleza humana, sino que los cielos, a la diestra de Dios, su Padre, donde quiere ser adorado por nosotros. Ya, eso es la Santa Cena. Ahora, la misa enseña que los vivos y los muertos no tienen remisión de pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por la mano de los sacerdotes, y enseña también que Cristo está corporalmente en especie de pan y de vino, y por tanto ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita. Ah, caray, aquí está algo muy fuerte. Creo que es la pregunta más fuerte de todo el catecismo. Quiero ir a la número 83. Dice, pregunta, ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Y contesta, la predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica con los cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. ¿Ustedes se acuerdan de cuáles habían sido las marcas de la iglesia, de una iglesia verdadera? Pues hermanos, aquí se mencionan dos, y aquí nos la va a presentar como las marcas de la iglesia verdadera. Sin embargo, los va a poner como las llaves del reino de los cielos, la predicación y la disciplina. Y el asunto de los de los sacramentos ya es un asunto que nos acaba de enseñar antes. Entonces podemos incluirlo aquí, pero lo está presentando como llaves, como las llaves, no como las marcas. En la 86. La pregunta 86, y esta será la última que yo mencione ahora. La número 86. De la gratitud que debemos a Dios por la salvación. Domingo 32, pregunta 86. Si somos librados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo por la misericordia de Dios, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Recuerden que la Iglesia Católica Romana
decía que había que hacer buenas obras para ganar el cielo. Pero aquí se menciona algo acerca de las buenas obras y contesta, porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, es diferente. No es para ganar, es como para agradecer. Nos renueva también con su Espíritu Santo a su imagen, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y que Él sea glorificado por nosotros. Además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos. Y finalmente, para que también por la piedad e integridad de nuestra vida, ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Hermanos amados, ¿qué les parece este hermoso catecismo de Heidelberg? Diríamos el más grande de todos los catecismos. Claro que próximamente hemos de estudiar también el catecismo mayor y menor, incluso el catecismo infantil es importante que lo podamos aprender y que es muy adecuado también para nuestros niños. Pero el que hoy estamos estudiando nos presenta una enseñanza totalmente bíblica, totalmente doctrinal, totalmente práctica, totalmente diseñada para ayudarnos a crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, esto que hemos estudiado en esta hermosa noche es el Catecismo de Heidelberg. Hermosísimo, y bueno, quiero invitarles para que ustedes puedan leer una a una cada una de estas enseñanzas y que nosotros podamos enseñarlo también a nuestras iglesias. ¿Por qué menciono esto? Porque está diseñado para que se pueda cubrir en un año en nuestras iglesias, aunque si nosotros queremos pregunta por pregunta, pues entonces tenemos aproximadamente para 2 años, son 129 preguntas y respuestas. Y nosotros podemos ir aprendiendo siempre la palabra de Dios. Estamos en una época cuando la gente ya no cree en los catecismos, pero el catecismo de Heidelberg fue diseñado para resolver los problemas de una iglesia y de un país. Queridos hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes esta hermosa enseñanza. Hemos estudiado el catecismo de Heidelberg en esta hermosa noche. Si hay preguntas o comentarios, hermanos, lo podemos hacer con mucho gusto. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos da de acercarnos a este catecismo. Y este catecismo tiene aspectos muy interesantes en la vida cristiana. Como ya se platicó, es un catecismo prácticamente pastoral, o se ocupa en dar una enseñanza a la iglesia. Muchas de las iglesias presbiterianas durante los últimos años, dado por la Asamblea General, hemos estudiado este catecismo, el catecismo de Heidelberg. Aunque generalmente se estudia de una manera cíclica, no tanto se profundiza en las verdades que están dentro de este catecismo. Ahora, debemos notar algo que se nos dio durante la conferencia, es el motivo de este catecismo. 2 pastores que dentro de la iglesia se pelean por la doctrina. Y justamente cuando estábamos viendo esta clase, yo me quedé pensando, bueno, se parece mucho a la iglesia hoy en día. Se menciona también que porque las iglesias estaban mal doctrinadas, bueno, también se parece mucho a las iglesias de hoy en día, porque los pastores no estaban tan bien preparados, se parece mucho a las iglesias de hoy en día. En realidad este catecismo es pertinente para la iglesia hoy. Ahora, todos los credos, confesiones y catecismos hemos tenido el mismo resultado.
¿no? Son pertinentes para la iglesia hoy. Se necesita dar respuestas apologéticas, necesita dar respuestas pastorales, se necesita tener una unidad en la doctrina. Y uno de los problemas más grandes que la iglesia enfrenta hoy es precisamente la falta de unidad de la fe, la falta de unidad de las doctrinas. Y inclusive entre evangélicos y reformados, hay una pregunta que hace Fernando que a mí me parece como que quiso poner el dedo en la llaga hacia los reformados o no reformados. ¿Por qué? Bueno, hoy en día hay una ola muy, muy buena, por un lado, de reformados. Todo el mundo se dice reformado, todo el mundo empieza a estudiar la doctrina reformada y todo el mundo se dice reformado cuando cree en las doctrinas de la gracia, en la corrupción total, en la predestinación, en la perseverancia de los santos, en la elección eficaz. Podríamos decir los 5 puntos calvinistas que mencionaremos en la próxima clase. Pero si una persona no cree en el paidobautismo, entonces es una herejía. Esta afirmación bueno, es una pregunta, él lo hace como pregunta, pero es una afirmación que se ha hecho últimamente en los círculos teológicos, que es muy fuerte, pero es real. ¿Qué es el paedobautismo? El bautismo infantil. ¿Por qué? Porque la doctrina reformada cree absolutamente en el pacto. Tú no puedes entender la doctrina reformada sin entender el pacto. ¿Qué es el pacto? La elección de un pueblo que Dios hizo desde la eternidad, que incluye a los padres como los hijos, independientemente de la voluntad humana. Es absolutamente soberanía de Dios. Entonces, cuando hablamos de paedobautismo, entendemos que el bautismo no es para salvación, sino es una evidencia del compromiso de los padres de una obediencia delante del Señor. El bautismo, como lo leímos en las confesiones y catecismos, el bautismo o el agua sobre el cuerpo nos salva, porque no tiene un aspecto mágico, poderoso, sino es un asunto simbólico que tiene la virtud de presentar a una persona en obediencia delante del Señor. Entonces, cuando las iglesias se dicen reformadas y no creen en la doctrina del pacto, independientemente del bautismo o infantil o que es bautismo, o el credo bautismo, que es de los adultos, si una persona o una iglesia no cree en la doctrina del pacto, entonces no sería una iglesia reformada. En ese sentido es muy drástica la afirmación. Muchas iglesias hoy no creen en el bautismo infantil y se dicen reformadas. Pero aquí es uno de los aspectos más importantes que vemos en todos los credos, confesiones y catecismos reformados que afirman el paedobautismo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a preguntar, bueno, a responder, perdón, las preguntas que se están haciendo, porque en realidad hoy ya están más profundas, ya están más dirigidas al tema específicamente. Dice, la pregunta 74 se me hace que se presta para discutir, si bien dice sustentarse en Génesis capítulo 17, la circuncisión, el pacto, pero ¿qué pasa con Romanos 19? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Los niños no podrían confesarlo con su boca en forma voluntaria, y hablo de los pequeños lactantes. Ok, y es en realidad una pregunta muy buena, hermana, porque estamos hablando que la circuncisión era la señal del pacto. En Génesis capítulo 17 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. No es el pacto de Dios con el bebé, ni con Isaac, que se está presentando ahí, sino es el pacto de Dios con Abraham.
Entonces, en ese sentido, no es un pacto que se esté haciendo con el niño, sino es un pacto de Dios consigo mismo, ofreciendo ese pacto de bendición a Abraham. En segundo lugar, en este asunto nosotros vemos, y quiero invitarles a buscar este pasaje, porque es un texto que en realidad, la hermana nos ayuda mucho para responder esta pregunta, dado que este texto nos da algunas características acerca de la circuncisión. Génesis capítulo 15 al 17, nosotros encontramos todos estos detalles. Y por favor, acompáñenme a Génesis capítulo 15. Dice este texto: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón seré sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar? Bueno, en este pasaje nosotros vemos en primer lugar que no es un pacto hecho con Isaac en el aspecto de la circuncisión, sino es una promesa de Dios a Abraham. Pero esta es una promesa unilateral. No es la promesa, no es un trato de Abraham con Dios, sino un trato de Dios con Dios mismo para decirle: yo te voy a bendecir a ti. ¿Por qué? Porque yo te elegí a ti y a tu descendencia después de ti. ¿Por qué digo esto? Bueno, Génesis capítulo 17, ahora sí, versículo 1 en adelante. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sea perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. En primer lugar se pone Dios: es mi pacto, y yo lo voy a poner conmigo y sobre ti. Y te multiplicaré en gran manera. ¿Cuál era la parte de Abraham en este caso? Era la parte del receptor. Él recibía toda la bendición de Dios, independientemente de hiciese lo bueno o no hiciese lo bueno. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré nacer de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Ahora sí, viene cuál es el pacto. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí está la señal del pacto. La circuncisión es un acto de obediencia que harían todos los padres a partir de este momento, que harían una promesa al Señor de guiar a sus hijos para que Dios, el Todopoderoso, fuera su Dios. Entonces, en este sentido, este es el pacto. Yo seré tu Dios y el de tus hijos. Entonces los padres circuncidaban a sus hijos como un acto de obediencia. Señor, yo me comprometo delante de ti de enseñar a mis hijos todos los mandamientos, estatutos y decretos. Precisamente por eso leímos de Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Es la misma relación, es el mismo pacto, es el mismo hecho. Todo varón judío debía ser circuncidado como una señal de obediencia. Ahora, ¿quién hace el pacto? Dios con los papás, no con los hijos. ¿Sí? Entonces, ahora viene lo que usted nos decía, el asunto de la confesión. Bueno, entonces un niño, ¿qué entendemos nosotros por el bautismo? Nosotros no entendemos que el bautismo da el perdón de los pecados, porque el bautismo no da el perdón de los pecados. Quien da el perdón de los pecados es la obra de Jesucristo en la cruz, quien nos presenta santos delante de Él. Él es el quien nos justifica. Fuésemos bautizados o no, el bautismo es una señal de obediencia, ¿sí? Ahora, la confesión pública de la fe, esto es en un contexto muy interesante, porque dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa confesión, todos los niños judíos que eran previamente circuncidados a la edad de 12 años, tenían que participar en lo que hoy mismo se conoce como su bar mitzvah, que es un acto de confesión pública de su fe. Entonces, ¿cuál era la promesa? Que yo como padre voy a guiar a mi hijo a que él confiese que Dios es Dios y que lo ame de todo su corazón y que con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ese es mi compromiso como padre, con el entendido que la promesa la hace Dios con él mismo, para mí y para mi descendencia. Es decir, a mí como padre me corresponde convertir a mi hijo. No, yo no lo convierto. Yo lo educo y lo guío en los mandamientos que el Señor me ha dado a mí. ¿Sí? Entonces, mi hijo a la edad de 12 años, 15 años, 20 años, en el momento que él haga su profesión pública de fe, se verá cumplida esa promesa, pero yo delante del Señor cumplí en obediencia a la promesa que Él hizo primeramente a mí y a mis hijos. Es decir, el bautismo infantil, repito, y el de un adulto no garantiza salvación. Quien garantiza la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Viene una siguiente pregunta. ¿Por qué a veces se le da más importancia al catecismo de Westminster que al de Heidelberg? Bueno, recordemos que la confesión de fe de Westminster es aún más amplia y es la confesión por excelencia de la iglesia presbiteriana o de la iglesia reformada. Pero, ¿por qué se utiliza o se da un mayor valor? No es que se dé un mayor valor, sino que como se conoce más la confesión de fe de Westminster, entre comillas, como se conoce más, el resultado de ella son los catecismos mayor y menor. Y entonces por eso en relación a ella se hacen esta afirmación que tú dices, de que es mayor, conocida, es de mayor importancia. Pero uno de los aspectos que cada uno de estas confesiones y catecismos hace es que cada una de ellas remarca o resalta la importancia de los credos y las confesiones anteriores. ¿Sí? Y ese es un aspecto que nosotros tenemos que quedarnos bien grabados de estas sesiones, de estas clases, que una confesión no invalida las anteriores. Una nueva confesión no invalida las anteriores. En su lugar, afirma todas las anteriores, abunda y amplía un poco más que las anteriores. Recordemos que cada una responde a una situación en particular, por lo cual tiene cierta importancia.
pero afirman las demás y entre ellas no chocan. Y eso es algo muy interesante, porque están presentando las doctrinas de la Escritura de una manera cada vez más sistemática. Los credos es muy breve, los catecismos son preguntas y respuestas, y las confesiones ya son explicaciones más amplias que refuerzan y siempre retoman las anteriores. Entonces, en ese sentido, debemos ir entendiendo esta parte. No, ninguna es mayor o más importante que la otra. En realidad, todas son necesarias y son complementarias. Ok. Hay dos comentarios. Bueno, hay una pregunta, dos preguntas aquí. Una es, entonces, en algunas ocasiones, niños de padres cristianos que fueron bautizados en paido bautismo, ¿pueden tomar la opción de bautizarse de adultos? Bueno, también es buenísima la pregunta, porque la confesión, la segunda confesión helvética que estudiamos la semana pasada, uno de los artículos acerca del bautismo, remarca esta situación. Y si usted gusta buscarlo para su estudio, y yo aquí lo tengo listo porque era uno de los aspectos que quería yo comentar en la sesión pasada, es que si se entiende correctamente el bautismo, no hay necesidad de un rebautismo. Si se entiende el bautismo como la promesa del Señor en el pacto de la gracia, no hay una necesidad de un nuevo rebautismo. El problema es que había muchas corrientes que estaban tratando de pues afirmar que la iglesia tenía dos marcas diferentes, el bautismo infantil y el bautismo de los adultos, pero no hay no debe de haber dos bautismos. Por favor, si gustan acompañarme a la segunda confesión helvética. Que ya perdí. Si alguien pudiera hacerme ese enorme favor en cuanto al bautismo. Está en la segunda confesión helvética, artículo 20, acerca del bautismo. Dice, para nosotros la más perfecta forma de bautizar es aquella con que fue bautizado Cristo mismo y bautizaron los apóstoles. Por eso no consideramos necesario perfeccionar el bautismo añadiendo lo invitado por los hombres a lo que se ha permitido añadir. El exorcismo, por ejemplo, el uso de una vela encendida o el empleo de aceite, sal, saliva y cosas semejantes, entre las que se cuenta que el bautismo se ha conmemorado 2 veces cada año con diversas ceremonias. Por nuestra parte, creemos que solamente un bautismo es celebrado en la Iglesia conforme la primera institución divina que lo santifica y que es consagrado por la palabra de Dios y de eficacia duradera y permanente en virtud de la bendición impartida primeramente por Dios. ¿Sí? O sea, la confesión afirma que no hay muchos bautismos, es un solo bautismo de una enseñanza permanente, de una validez permanente. ¿Sería salvación por obra si afirmamos que el bautismo es para salvación? Dice que los credos y catecismos son normas
normatas. Normativas. Bueno, si alguien nos pudiera dar una... si nos pudiera explicar, pasar el sentido de su pregunta para que podamos dar la respuesta, porque no entiendo en sí su pregunta. Sí, hermano. O sea, a manera de comentarios sobre la parte de que decía la hermana sobre el bautismo de niños, ¿no? Si pensamos en que el bautismo va a salvarnos, bueno, como la Iglesia Católica dice que es necesario bautizar a los niños para que se salven, ¿no? Estaríamos cayendo en la salvación por obras, ¿no? Pues hablando de los catecismos, pues son normas que están normadas por la escritura, ¿no? Entonces, por eso de ahí el comentario de que todos los catecismos y credos tienen la misma importancia, como usted ya lo decía. Pues aprovechando esta parte, una pregunta es si el catecismo de Heidelberg se escribió originalmente con citas bíblicas o no, esa es una gran duda porque he encontrado varios catecismos con diferentes citas bíblicas, unas que sí están de acuerdo a la pregunta, otras que se salen de contexto, entonces, pero encontré una que está un poco mejor, no sé, pero no sé si se escribieron con citas bíblicas originalmente, sería eso. Sería cuestión de traducciones, porque la mayoría de los materiales están en inglés. Bueno, según a mí me habían explicado eso, porque yo también encontré ese mismo error en algunas citas bíblicas. Sí, bueno, son dos cosas que tenemos que afirmar. En primer lugar, las confesiones, a excepción de la confesión belga, no son escritas con las citas bíblicas dentro del contenido de la respuesta, sino son añadiduras posteriores que son muy útiles y que no tenemos el dato específicamente de quién lo hizo. Pero, por ejemplo, la confesión belga sí fue escrita y específicamente sí tiene las citas dentro de la explicación. Confesión de Westminster también las aplica, pero ya posterior a la explicación. Así cada una de ellas nosotros podemos ver que son ayudas, en realidad todas estas citas son ayudas para nuestro estudio, aunque sí, en algunas ocasiones podríamos encontrar alguna descontextualización o un error por la traducción, pero no es algo que disminuya su validez, su autoridad o su enseñanza, sino si nosotros encontramos ese tipo de situaciones, bueno, podríamos ayudar compartiendo alguna situación o haciendo para nuestro estudio alguna anotación a esto. Hermanos, ¿alguna pregunta más que ustedes puedan hacer hacia ese catecismo? Porque durante las últimas clases hemos hecho esas preguntas al final, pero no hemos escuchado sus comentarios. Y nos gustaría escuchar algún comentario de parte de ustedes sobre lo que han entendido, sobre lo que han valorado ahora con este estudio de la teología confesional. ¿Quién dice yo o aplicamos dedocracia? Bueno, creo que aplicaremos dedocracia. Hay una pregunta de Miguel. Ok, hay una pregunta. ¿Podría explicar un poco más la respuesta de la pregunta 39, Pastor Ismael? En cuanto a la pregunta 39, aquí estamos buscando la pregunta 39. Dice, Sí, ok.
¿Es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? Es muy bueno. Pastor Ismael. Sí, ah, la respuesta ahí ya está presentada. Dice sí, porque ese género de muerte me garantiza que Él cargó sobre mí, sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí, y por cuanto la muerte de cruz era maldita. Dice la Biblia que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué de cruz? Porque nosotros como personas pecadoras merecíamos la muerte. La muerte más difícil para los romanos era la muerte de cruz, era la muerte más tormentosa, pero también para describir a los delincuentes más peligrosos y más desalmados. Entonces, cuando Cristo muere ahí en la cruz, automáticamente Él es visto como el hombre más pecador o muy maldito, debido a que Él cargó en sus hombros el pecado de todos nosotros, como dice Isaías capítulo 53. Entonces, la muerte de cruz era muy importante. Recuerden que en Juan capítulo 3, versículo 14, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Entonces, no era en cualquier tipo de muerte, sino esa muerte que va a ejemplificar la salvación que se daba en el desierto. Precisamente, igual para añadir a la respuesta, el pasaje que nos presenta la confesión es Deuteronomio capítulo 21, que dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y le hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Este pasaje nos presenta que la muerte de cruz era una muerte dada como una maldición. Otro aspecto interesante histórico es la crucifixión era una de las formas, o era la peor forma de matar a una persona por parte del Imperio Romano, pero se seguía o servía como una exposición pública o vergonzosa de la muerte de alguna persona. ¿Por qué? Recordemos que Jesús fue crucificado en el centro de dos delincuentes. Inclusive se le puso a tono de burla sobre la cruz el famoso INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, una corona de espinas, en un tema de burla. Entonces, Isaías 53 nos presenta, más el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sí? Entonces nosotros vemos en este pasaje que Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros. Precisamente tenía que ser en la cruz, uno, por la profecía, dos, por el hecho de la maldición. Muy bien. Hermanos, muchas gracias por este tiempo que han dedicado a escuchar esta clase. Ha sido de bendición para todos. Les recuerdo, hermanos, que la tarea se hace cada vez y cada vez más grande, dado que necesitamos ir añadiendo en nuestra lección el autor, fecha, lugar, motivo de la creación de esa confesión, credo, catecismo, la respuesta apologética y el motivo pastoral. Algunos ya me enviaron su tarea. Les invito, hermanos, a los demás que puedan enviar esta tarea.